Mira, el mundo espiritual es una multidimensionalidad. En esa esfera espiritual hay múltiples dimensiones donde seres existen. Sí. Dios habita en luz inaccesible. Espíritu, Dios es espíritu, pero Dios habita en una dimensión. En la dimensión donde Dios habita dice que es luz inaccesible, o sea, nadie puede ir ahí, a ese espacio. A esa dimensión nadie puede entrar. Hay otras dimensiones y por eso yo digo que es multidimensional, donde están los querubines, los serafines, el trono, los ancianos, los ángeles, los arcángeles, que son otras dimensiones en el mismo mundo espiritual. Pero asimismo, en el mundo espiritual hay regiones celestes, hay regiones de las tinieblas también, que son otras dimensiones. Así es. Donde habitan los demonios, donde habitan espíritus inmundos, como son los abismos, y otras dimensiones más que están fuera de este espacio-tiempo temporal, pero que la ciencia del bien y del mal tiene que ver con una parte espiritual que trabaja en la conciencia, en el carácter y se aloja en el alma. Dios mío. Entonces eso tiene una profundidad, porque se va a lo espiritual. Porque lo que se pierde Adán es la parte espiritual de conexión con Dios. Así es. Se desconectó de Dios y se conectó con las tinieblas. Wow. Entonces eso hay que explicarlo, pero no desde el punto de vista humano, sino viéndolo desde el punto de vista de cómo Dios crea en esa dimensión eterna que va más allá de nuestra conceptualización. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos en este hermoso día. Deseamos que la bendición de Dios se expanda sobre ti y que el Señor bendiga tu casa y a toda tu familia. Te saluda tu hermano pastor Miguel Mateo. Un abrazo para ti de acá, República Dominicana, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos acá como siempre con un tema especial, a compartir algo poderoso y ya ustedes vieron el flyer, vieron la portada, saben que hay un pastor de acá, un hombre que siempre nos trae esos temas de mucha relevancia y que siempre es usado por Dios para compartirnos su conocimiento. Pastor Almanzar, Dios me le bendiga. Saludos de la audiencia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por permitirnos estar aquí a nuestro Dios, a ustedes que siempre pues podemos compartir. Esperando que usted sea bendecido como siempre. Para mí es un placer estar aquí. Y Excelencia Cristiana es una plataforma para que usted sea bendecido y edificado. Así que aproveche y gócese con nosotros. Wow, asombroso, pastor. Ya estamos acá y yo sé que la gente está atento a esta bendición y yo quiero iniciar con un tema que quizá siempre los temas surgen detrás de cámara y es una bendición cuando esos temas surgen así. El mundo espiritual, pastor, ¿qué es el mundo espiritual desde una perspectiva bíblica y desde el punto de vista de Dios? El mundo espiritual, ¿qué es? Mira, el mundo espiritual es una multidimensionalidad. Wow. O sea, en esa esfera espiritual hay múltiples dimensiones donde seres existen. Sí. Dios habita en luz inaccesible. Así Eso es una dimensión dentro de lo que uno conceptualiza como mundo espiritual. Así es. Porque se refiere a los espíritus. Dios es espíritu, pero Dios habita en una dimensión. En la dimensión donde Dios habita dice que es luz inaccesible, o sea, nadie puede ir ahí. Así es. A ese espacio, a esa dimensión, lo estoy conceptualizando humanamente porque no hay otra forma. Nadie puede entrar. Así es. Hay otras dimensiones y por eso yo digo que es multidimensional, donde están los querubines, los serafines, el trono, los ancianos, los ángeles, los arcángeles, que son otras dimensiones en el mismo mundo espiritual. Wow. Pero asimismo, en el mundo espiritual hay regiones celestes, hay regiones de las tinieblas también, que son otras dimensiones. Así es. Donde habitan los demonios, donde habitan espíritus inmundos, como son los abismos, y otras dimensiones más que están fuera de este espacio-tiempo temporal, que es el mundo físico que nosotros conocemos. Ahora, este mundo físico es una emanación del mundo espiritual. Wow. Por eso Hebreo dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exacto. Eso no solamente implica la física o el mundo de la ciencia de las partículas o las subpartículas, sino que también entra en el punto de lo que es el mundo espiritual, como nosotros lo conceptualizamos los creyentes, desde el punto de vista bíblico. O sea, hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. ¿Y qué comprobación tenemos o prueba de eso? Que hay seres de otras dimensiones que interactúan con nosotros y han interactuado. Podremos hablar de los demonios, podemos hablar de los ángeles, pero también podemos hablar del Espíritu Santo. Así es. Wow, pastor, asombroso. Escuchar eso y escuchar del mundo espiritual, que no es más que el mundo de los espíritus, ¿verdad? Donde habitan, donde se trata solamente de los espíritus. Y
quiero agotar este tiempo para preguntarle a usted, porque quiero seguir en esta secuencia. El Génesis nos revela algo muy poderoso acerca de la creación del mundo. Y la gente siempre se hace la pregunta del tiempo de Dios, que cuánto tiempo tiene la tierra existiendo, que cómo fue compuesto el universo, si los ángeles y nosotros fuimos creados al mismo tiempo. ¿Qué conocimiento tiene usted de la palabra respecto a la creación del mundo de los ángeles y la creación de los hombres? ¿Qué paralelismo tiene eso, pastor? Mira, el paralelismo quizás no sea tal, porque la creación de los espíritus, los ángeles, los seres que existen en esas dimensiones, pues no tiene forma de datarse, de establecerse fecha. Wow. O sea, nadie puede decir a los ángeles lo hicieron en el año 1 antes de nuestra era, o a Satanás o esos ángeles caídos lo arrojaron en el año tal. Eso no se puede establecer. Eso sería una especulación totalmente, en todos los sentidos. Wow. Porque no hay forma. Incluso la ciencia, cuando la ciencia data, por ejemplo, la creación del mundo, ignora muchísimas cosas. Wow. De ahí que la Biblia muestra que el tiempo de Dios, desde el punto de vista bíblico y de la creación, no es el tiempo del hombre. El hombre puede datar unos 6.000 millones de años, pero cuando tú ves la historia, tenemos unos 6.000 años de historia. ¿Dónde están los otros miles de millones de años? Wow. ¿Dónde estaba el cerebro y la mente? Entonces ahí viene la confusión con teorías como materialista o evolucionista, para hablar de que el hombre fue evolucionando y que antes de eso no había la capacidad del hombre poder escribir o comunicarse. Sin embargo, nosotros sabemos que eso viene implícito en nosotros. Así es. Esas capacidades espirituales que Dios nos ha dado para comunicarnos y tener la capacidad de hablar y todo eso. Entonces, el Génesis muchas veces es muy, no malinterpretado, sino poco conocido, poco enseñado desde el punto de vista de sus profundidades. Porque Génesis no simplemente es un relato de la creación, aunque en parte relata cómo Dios crea. Porque el hombre terminado no es Adán. O sea, Dios empieza a crear el hombre en Génesis, que es el principio, pero la gente entiende que Adán ya es el hombre a imagen y semejanza de Dios, pero Adán peca. Entonces, cuando tú haces esa inferencia a nivel teológico, tú dices, pero espérate, Adán pecó. Entonces, si el hombre hubiese sido terminado en ese instante que Dios creó a Adán, entonces ya no hubiese ninguna necesidad ni de que Jesús viniera a la tierra, ni de nosotros pasar por este proceso espiritual de transformación y todo lo demás, y de restauración. Entonces, hay otra cosa mucho más amplia que es, y la Biblia lo revela. Lo revela en Jesús. Porque como hablábamos hace un momento, que no estábamos en cámara, Jesús es creado, Jesús existe antes de la creación. Así es. O sea, la Biblia dice el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Que Cristo fue determinado antes de que el mundo fuese, ya él era. Entonces, cuando tú estableces eso, como dice Juan 1:1, que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea, Jesús siempre ha existido en Dios, pero entonces, ¿cómo es eso? Si nosotros entendemos que Jesús se manifestó hace unos 2.000 y un poquito más de años. Sí. Entonces, cuando tú entras a esa dimensión, tú sales de este mundo físico y entras a otra dimensión en el conocimiento, en la conciencia, en el entendimiento. Entonces, tú pasas a entender cosas desde el punto de vista de cómo Dios hace las cosas. Así es. Que no lo hace en un espacio temporal o temporal, como nosotros lo vemos y lo conceptualizamos de una manera abstracta. Dios mío. Entonces, el Génesis no se puede conceptualizar desde el punto de vista que nosotros medimos el tiempo y establecemos la realidad. Porque cuando tú dices, por ejemplo, que fuiste y Adán fue y se comió una fruta, cualquiera de una vez piensa que era una manzana, que era una pera, que era una uva. Sin embargo, no está hablando de una fruta física. No está hablando en ese sentido. Hay algo metafórico ahí dentro de ese relato histórico que sucedió, pero que la ciencia del bien y del mal tiene que ver con una parte espiritual que trabaja en la conciencia, en el carácter y se aloja en el alma. Dios mío. Entonces eso tiene una profundidad, porque se va a lo espiritual. Porque lo que se pierde Adán es la parte espiritual de conexión con Dios. Así es. Se desconectó de Dios y se conectó con las tinieblas. Entonces, eso hay que explicarlo, pero no desde el punto de vista humano, sino viéndolo desde el punto de vista de cómo Dios crea en esa dimensión eterna que va más allá de nuestra conceptualización. Así es. Pastor, hay un texto bíblico en Isaías que habla acerca de los pensamientos de Dios. El profeta Isaías dice, así como son altos los cielos y hay una diferencia de la altura entre los cielos y la tierra, así están los pensamientos de Dios a los pensamientos del ser humano. Y combinado con eso, puedo creer y puedo apoyar lo que usted decía respecto a la Biblia y al tema de
que la gente ve las cosas desde la perspectiva humana. Y siempre he creído, yo he creído, leyendo la Biblia, que Edén no era ni siquiera un sitio físico, era más un sitio espiritual, era una dimensión en Dios. Edén es una dimensión en Dios porque vemos que cuando Adán y Eva salen de Edén, entonces Dios pone a un querubín que guarde la puerta. O sea, si es un lugar humano, él hubiese puesto personas humanas que cuiden el lugar, pero pone un ser espiritual. O sea, hablando de que es una dimensión en Pero Dios. hay personas buscándolo. Sí, y no lo van a encontrar. Hay personas que han estado buscando el huerto y buscando el Edén. Dios mío. Porque el pecado fue que lo sacó yo de allí. O sea, entonces nos revela, nos da a entender que el Edén es un lugar espiritual. Mira qué dice la Biblia. Por cuanto todos pecamos, Ujú. todos fuimos destituidos. De la gloria de Dios. ¿Y dónde es la gloria de Dios? Wow. Eso tiene que explicarlo a alguien. Sí, O sea, ¿dónde es la gloria de Dios? Dios mío. Y estoy en el punto que tú hablas. Sí. O sea, el hombre fue destituido de la gloria, pero explícame por qué, ¿cómo así? Edén entonces representa esa parte que llamaríamos la gloria. Pero la Biblia dice que en Adán todos pecamos. Wow. Dios mío. No está hablando de un solo hombre. Eso se está ampliando Sí. a una dimensión más amplia, no de tiempo ni siquiera, Ujú. sino de procesos, Wow. de acontecimientos que nos marcan a toda la humanidad, Tremendo. incluso a los que no han nacido todavía. Tremendo. Wow. Porque los que nazcan van a pecar, Sí. si no se acaba esto ahora. Dios mío. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Entonces, Jesús murió hace 2000 años y ¿cuántas generaciones no han pasado? Pero todas han sido redimidas antes de que naciesen. Así es. ¿Dónde se da eso? Eso no se da en este mundo. En el mundo espiritual. Entonces, la redención de Dios no se da en este plano. El pecado no surge en la tierra. Wow. El pecado se manifiesta físicamente y lo podemos experimentar porque la ciencia del bien y del mal es eso, experimentación. Wow. Y de ahí es donde viene la ralentización del tiempo a través de la eternidad. Para nosotros experimentar cómo Dios nos crea mientras nos está creando. Y eso es algo que a mí me hace Dios ya mío. un tiempo me ha volado, como dicen unos seguidores míos, la tapa del cerebro. Sí. Porque es que yo he descubierto en la Biblia que Dios nos está creando, nosotros no estamos terminados. Dios mío. Y mientras nos está creando, nosotros somos conscientes de que el alfarero está trabajando con nosotros. Se está perfeccionando. Entonces, es una cosa demasiado poderosa. Pero Wow. ¿cómo tú explicas eso humanamente? Si la gente no lo puede entender. Es difícil. Entonces, la Biblia lo que enseña es que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las ocultas pertenecen a Dios. Los misterios que Dios revela son demasiado poderosos. El apóstol Pablo hablaba de que hablábamos sabiduría y misterio. Ujú. Sabiduría oculta que ha sido revelada para nuestra gloria. Así es. Entonces, entender cómo nosotros fuimos defenestrados de la gloria, porque cuando dice la Biblia, por cuanto todos pecaron fueron destituidos, la palabra destituir significa quitar de un lugar. Ujú. Como que tú trabajes aquí y de repente te desvinculen o te cancelen. Sí. Entonces, tú fuiste quitado, fuiste defenestrado de este lugar. Así es. Estabas aquí, pero ya no estás. No pertenezco ya. ¿Entendiste? Entonces, en algún momento el hombre estuvo en la gloria, porque eso es Wow. lo que la Biblia dice. Así Ahora, esa gloria es la gloria de Jesús que está en el Padre, y por eso Jesús dice, la gloria que me diste, yo quiero que tú se la dé a ellos, Ujú. para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces, Wow. en esa unificación espiritual, la gloria se manifiesta, porque nosotros fuimos diseñados para vivir en la eternidad, no aquí. Entonces, por eso el huerto del Edén trasciende a la parte física, porque Sí. el hombre no fue diseñado para vivir simplemente comiendo manzana y viendo los animales caminando por el huerto. Wow. El hombre fue hecho para vivir en una dimensión eterna como ángeles. Y eso es lo que Jesús revela. Tremendo. Cuando Jesús, por ejemplo, le dice en Mateo 22 a los que preguntaban sobre la ley del levirato y la Sí. descendencia a la mujer de los hermanos que no le dieron descendencia, y cuál sería su esposa en el cielo, Jesús le dice, en el cielo, en la salvación, en el reino, no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que el hombre será como ángel de Dios Así es. en el cielo. Entonces ahí hay una revelación poderosa. O sea, el hombre fue diseñado para ser como los ángeles, Wow. no para ser un ser humano. El ser humano es un proceso del pecado y de la perfección Dios mío. y de la creación. Dios mío. Entonces es algo que trasciende. Entonces entender eso es verlo desde otra perspectiva. Wow. Es como yo decir, en vez de yo estar aquí en la tierra, yo salgo de la tierra y miro desde allá afuera. Ujú. O sea, es desde otro punto que estoy viendo de referencia Así es. para poder entender lo que es que Dios ha hecho. Wow. Por eso cuando el ser humano sale, por ejemplo, de la tierra, lo que ve fuera de aquí es demasiado maravilloso. Ujú. Porque es que el universo puede albergar miles de millones de planetitas como este. Wow. ¿Cómo el hombre entiende eso? Que el vasto universo haya sido hecho
para Dios establecer un planeta donde va a crear y a permitir la vida de seres insignificantes que luego serán seres angelicales para trascender a una dimensión que es mucho más grande que el universo. Así es. Wow. Asombroso, pastor. Pastor, lo que usted tocaba acerca de las dimensiones, por ejemplo, te habló de dónde habita Dios, el luz inaccesible, la parte más cercana. Y en las descripciones de los profetas que vieron visiones angelicales, y yo quiero hablar de eso porque siempre he tenido esa perspectiva, y a veces leyendo la Biblia me he dado cuenta que, por ejemplo, acá estamos en Excelencia Cristiana, ¿verdad? Esto es una estructura física que tiene diferentes lugares, departamentos. Este es un set de grabación, ahí hay otro set, hay un lugar ahí llamado el máster donde trabajan toda la edición y toda la cosa, hay un lugar al frente que es la cafetería, hay otro que es la recepción. Entonces, así como el hombre tiene la mente para crear dentro de una estructura que hay diferentes dimensiones, porque por ejemplo, estamos aquí adentro, pero el que está en el máster no puede saber y no puede escuchar lo que está pasando acá, porque esto es un lugar o una dimensión. Así creo que en el cielo o en lo que tiene que ver con el mundo espiritual hay diferentes dimensiones, que fue la que usted mencionó ahorita, las dimensiones de los lugares celestes, regiones celestes, el trono de Dios, que muchas veces la gente piensa que el trono de Dios es un lugar permanente donde Él está, y es un lugar que representa un lugar de juicio, el trono del juicio, que es el que aparece en Apocalipsis 20, ¿verdad? Que todo el mundo comparecerá frente al trono, al tribunal de Cristo y al trono blanco que representa la Biblia. Entonces, yo quiero que usted me detalle ahí esas dimensiones. Y cómo uno puede entender que todo eso, porque todo lo que yo dije es que todo acá es excelencia, pero ahora mismo estamos acá. Cookie quizás está allá afuera en la cocina o en el parqueo, pero todo lo que está acá pertenece a excelencia. O sea, todo es Dios, pero hay dimensiones en las que están subdivididas las cosas en Dios. Mira, Jesús cuando vino a la tierra dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es espiritual. Sí. Por eso Él decía, no van a decir mírenlo aquí o mírenlo allí, sino que el reino no viene con advertencia, sino que está entre nosotros. Y eso es lo que Jesús dice, el reino está entre ustedes, está en nosotros. Porque el reino de Dios tiene una connotación de invisibilidad. Así es. Entonces, cuando nosotros accedemos al reino es cuando entramos por la puerta que es Cristo. Cuando Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, encontrará pasto, entrará y saldrá. La puerta es lo que marca la división entre una dimensión y otra. Wow. Cuando Jesús viene a la tierra, la gente usa un término que a mí no me gusta utilizar, el portal, porque eso se presta para algunas malas interpretaciones o por algunas malas y el portal es como una ruptura, el portal pero, es como una violación portal es como una violación de la pero desde el punto de vista que lo utilizan algunos esotéricos y místicos, eso se abre para otros pensamientos que yo no quiero que lleguen a la gente, sino que tomemos la Biblia, la puerta. Así es. Jesús dice, yo soy la puerta. Así es. El que por mí entrare, o sea, va a pasar a otra dimensión. Por eso cuando usted recibe a Cristo, usted pasa de muerte a vida. O sea, pasa de una dimensión de tinieblas inerte a una dimensión donde hay movimiento, donde hay existencia, donde hay eternidad, donde surgen las bendiciones, la gloria de Dios. Sí. Cuando nosotros hablamos de las dimensiones bíblicas, son múltiples. El lugar de tormento es una dimensión, los abismos son una dimensión, regiones celestes, los aires, donde están los principados de Satanás. Todas esas son dimensiones diferentes. Y estoy hablando solamente de las tinieblas. Tú hablabas de las dimensiones donde están seres creados por Dios, los tronos, el lugar donde están los querubines, los serafines. Todo eso son dimensiones. Así es. Dentro de lo que es el reino espiritual. Wow. Entonces, Jesús en una ocasión dice, yo voy pues a preparar, en la casa de mi padre, ese es el texto, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Desde que tú estableces la palabra lugar, está estableciendo el término dimensión. Es igual que cuando se habla de expansión en Génesis, también ese término se aplica a dimensión. Así es. Tanto lugar como expansión habla de dimensión. Porque la dimensión es una medida de espacio en el sentido humano, literal, que podemos medir y establecer cierta condición de espacio, de habitación. Sí. Entonces, cuando Jesús dice, voy pues a preparar lugar, así es. porque hay muchas moradas, hay muchas dimensiones, pero a ustedes les corresponden una. Lugares dentro de las dimensiones. Así es. Que Dios prepara para nosotros. Entonces, está hablando de esos espacios multidimensionales, porque la gente piensa que la vida eterna es solamente vivir para siempre.
Hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Así es. Entre ellas, esos espacios multidimensionales donde vamos a habitar y vamos a gozar. Porque la Biblia dice que el hombre fue creado para alabanza y gloria del nombre del Señor. Así es. Entonces, eso se da aquí y allá, la alabanza y la gloria. Aquí se manifiesta alabanza, allá se manifiesta gloria. Wow. Por eso el cuerpo es glorificado. Entonces, hablar de la glorificación es hablar de otra dimensión, que es lo que dice, por ejemplo, Romanos, que a lo que antes conoció también lo predestinó, también lo santificó y también lo glorificó. Así es. La glorificación es la última etapa, Ujú. porque como te decía hace un rato, el hombre fue creado en etapas multidimensionales de cuerpo, espíritu y alma, Así es. para llegar a una cuarta dimensión no física que es la celestial, en un Así cuerpo es. de luz. Ujú. Entonces de ahí viene todo, de la luz de Dios, que es la dimensión final, podríamos decir, que podríamos conceptualizar, porque la luz es invisible. Ujú. Hay gente que habla de que la luz tiene colores, de que la luz es color blanco a nivel de la ciencia, pero originalmente la luz es invisible. Wow. O sea, la luz no se puede ver. Y Dios como espíritu habita en esa dimensión de lo invisible. Wow. Ahora, la luz tiene poder, la luz tiene energía, la luz crea, la luz da forma, la luz hace muchísimas cosas sin tener visibilidad. Así Incluso los colores surgen a partir de la interacción de la luz con partículas y de la distancia que la luz recorre. Sí. Entonces, eso es otra cosa. Pero esa dimensión de la luz es la que sale a crear el universo. La luz es la que crea la materia. Ahora, lo que le da vida y diseña la materia es la palabra que está cargada del espíritu. Así es. Entonces, eso hace que la materia no sea inerte y no sea solamente inconsciente, porque en el universo hay una inconsciencia de la creación. En nosotros hay una conciencia. Wow. Y eso lo crea la palabra, porque nosotros tenemos la capacidad de recibirla. Así es. No solamente de ser creado por la palabra, sino de alojarla en nosotros. Mm. Porque Dios lo que hace en nosotros es que nos diseña para Él vivir en nosotros. Entonces eso tiene una profundidad espiritual. Wow. Porque el plano de la mente, de la conciencia, del alma se forma desde un punto de otra dimensión que no es la física, aunque interactúa con la física. Y por eso el ser está compuesto. Y es la imagen y la semejanza de Dios, que es un ser compuesto. Así es. Que de ahí es que viene la interpretación de la gente del dogma de la Trinidad. Porque es tridimensionalidad que hay en la deidad. Sí. Y eso es una operación en múltiples facetas, en diferentes dimensiones, la física, la espiritual y la celestial. Dios mío. Pastores, hablar de ese tipo de cosas, a alguna persona le crea curiosidad, a otros le crea miles de pensamientos. Incógnitas que la gente dice, ¿y cómo es así? Me llama mucho la atención el tema de las dimensiones, porque eso es algo que se habla mucho de personas que lo utilizan la frase no desde el contexto correcto, sino que lo utilizan como para crear lo que es la suspicacia y lo que es el morbo de la gente, dimensiones. Pero esa explicación de las dimensiones que muchos de nosotros debemos de saber, y la última explicación que usted dio respecto a la restauración del hombre, del estado original en la cual Dios quería o ha querido que el hombre esté, porque al final Edén era un lugar para estar con Dios. Dice que la voz de Dios se paseaba. O sea, lo que representa allí no es lo más grande que se puede ver de allá, no es la comodidad, no es los frutos, es que hay una coinonía. Dice que la voz de Dios hablaba y Adán hablaba con Dios. O sea, había una conversación y es lo que se va a restaurar al final, esa conexión que tiene el hombre con Dios, que es lo más importante, porque al final Dios habita en todo y todo habita dentro de Dios. Al final de todas las cosas, uno dice, yo quiero estar cerca de Dios, es que tú estás dentro de Dios y Dios está aquí y Dios es dueño de todo y Él interactúa, incide en cada partícula, cada molécula, todo lo que existe le corresponde y le pertenece a Dios. Incluso el mal o Satanás y los demonios, los espíritus, representan una parte que alguna vez fue de Dios o tiene un diseño divino de alguna manera que la gente no quiere ignorar. Entonces, pastor, el pecado de Adán, usted mencionó que se efectuó en la eternidad o se efectuó en una dimensión espiritual. Sí. Entonces, habla un poco del pecado de Satanás que tiene que ver, ¿verdad?, con eso y como en un ser glorificado, como podríamos decir, o un ser que quizás, hablando de Satanás, hablamos de Estaba en la gloria. En la gloria y en unas dimensiones por encima de los demás, porque no era un ángel en particular. O sea, como existen en la tierra rangos y existen los honores así en el cielo, Dios también tiene sus niveles de rango para sus seres que trabajan para Él o están con Él. Entonces, como en un ser que está quizá en el nivel más alto dentro de de los ángeles, viene y
de repente se encuentran en maldad. ¿Cómo ocurre eso? Mira, cuando hablamos de que el pecado surge en esa dimensión eterna, en el reino, de ahí viene lo que pasa con Satanás, que Satanás no tiene perdón. Wow. Porque en la dimensión donde Satanás peca es una dimensión eterna. Dios. Por eso la condenación de Satanás es eterna, es perpetua. Dios mío. O sea, no tiene fin, no tiene forma de que se pueda revertir. O sea, Satanás ha sido condenado perpetuamente. Dios mío. Porque él pecó en una dimensión donde no hay perdón para el pecado. Dios mío. Porque no hay razón de que existiera pecado. No se allí. concibe que se pueda El pecado pecar no se concibe. en esa condición. Ahí no se concibe. Wow. Entonces, por eso es que Satanás es arrojado. Pero el arrojar a Satanás no es que Satanás estaba allá arriba en la nube y lo mandaron aquí. No. Es que bajó a otra dimensión, Exacto. que es otra cosa, que no es visible. Es la dimensión de las tinieblas, los abismos, las prisiones de oscuridad para otros seres. O sea, Así es. fueron llevados a un nivel que se explica como abajo para que podamos entender la condición de caída. Inferior. De caída, exacto. De caída. Así es. De dejar de ser lo que era y caer en una posición insignificante. Así es. Desde el punto de vista de la gloria y de los rangos, como tú decías, o la jerarquía que puede existir en el reino. Sí. Entonces, cuando el pecado entra en Adán y en esta parte de la temporal, Sí. que Dios permite, aquí sí hay perdón. Wow. Porque dentro del propósito de Dios, antes de que Satanás fuese, era que esto aquí se estableciera. Esto es difícil para la gente entender. Ay, Dios. Porque la gente cuando pregunta, ¿y cómo surge Satanás? Y porque no entiende que Dios no tiene el sentimiento del hombre, Dios crea con perfección Así es. y con un carácter de santidad. Entonces la perfección de Dios va más allá del error. En Dios no hay error. Así es. O sea, Satanás no es un error de Dios. No. Satanás es lo que permite que el ser que Dios creó en la eternidad tenga perfección eterna. Wow. Si el hombre no es imperfeccionado, si el hombre no peca, no hay forma de perfeccionarlo. Wow. O sea, no hay forma de distinguir lo que es Dios si no se conoce las tinieblas. Dios mío. Entonces hay cosas que Dios ha hecho de manera perfecta que el hombre ahora no le entiende a totalidad. ¿Cuándo el hombre la va a entender a totalidad? Cuando esté en esa dimensión. Wow. Y eso es lo que la Biblia dice, que conoceremos como fuimos conocidos. Exactamente. Le veremos tal como Él es. Entenderemos cosas, nos darán un nombre a los vencedores que no solamente conoce el que nos lo entrega. O sea, una identidad. O sea, lo que nos está diciendo la Biblia es, hay una profundidad espiritual que no ha sido revelada al hombre. Por eso el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, Así es. son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, ¿cómo así? Usted no se ha imaginado lo que Dios ha preparado para usted. Ay, que yo voy a vivir eternamente a santo, 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 gloria a Dios. Hay otra cosita más Así es. que la Biblia dice que Dios preparó para los que le aman. Entonces, eso puede crear una curiosidad terrible en la gente. Y yo soy de lo que digo que Dios es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más excelso que lo que la Biblia revela. Dios mío. Y eso es un punto mío. Usted puede creer que solamente es lo que la Biblia dice. Yo creo que mucho más. Entonces, eso le vuela a cualquiera la mente, porque decir, wow, entonces Dios es más grande que lo que la Biblia revela, yo creo que sí. Así es. Porque hay cosas que Dios todavía no nos ha revelado a nosotros. Es Y eso es lo que la Biblia dice. Sí. Que hay cosas que Dios tiene que son de Él ocultas, que el hombre no la conoce. Wow. Y que lo que conocemos de Él es por el Espíritu de Dios que viene a nosotros. Entonces, cuando se habla de eso, del pecado, y se habla de esa caída de esos seres, hay que entender el propósito eterno. Que ahí es donde entra el ver las cosas desde la óptica de Dios, desde el punto de Dios, y no desde el punto de vista humano, limitado y temporal. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, lo que yo hago es que salgo de la dimensión humana. Hay gente que no entiende esto. Así es. Porque Juan dice que Él le ha dado potestad, 1:12, a todo el que cree de ser hecho hijo de Dios. Así es. Automáticamente usted es hecho hijo de Dios, ya usted no anda en la dimensión humana. No. La dimensión humana se dirige por la carne, por lo sensorial, por las emociones, por una serie de cosas que rige el sistema humano y diabólico. Así es. Pero cuando usted tiene a Cristo y usted es dirigido por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14, los que son dirigidos por el Espíritu son llamados hijos de Dios. Y automáticamente usted entra a ese nivel de hijo de Dios, aunque no se ha manifestado en el cuerpo celestial, que habla el apóstol Juan,
que todavía, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dios mío. Pero que cuando Él se manifieste seremos tal como Él es. Eso es otra cosa. Dios mío. Pero mientras estamos aquí experimentamos, interactuamos con el mundo espiritual, con otras dimensiones. Tenemos experiencias multidimensionales, Así como la es. tuvo el apóstol Pablo cuando subió al tercer cielo, Sí. como lo han tenido otros hombres de Dios y como han interactuado ángeles con muchos hombres de Dios que Dios tiene propósito, o que Dios lo advierte de alguna cosa, o que Dios lo defiende en algún momento, o que Dios destruye por ello algunos lugares en algunos momentos. Dios mío. Y eso es lo que vemos en la Biblia, la interacción del mundo espiritual con el mundo físico. Así es. Cuando Sodoma y Gomorra destruido, ángeles bajaron y fueron a sacar a Lot de allí. Eso es una Exacto. interacción entre el mundo espiritual y el mundo físico. Sí. Cuando David hizo el censo, un ángel vino y destruyó más que una bomba atómica. Más de 260,000 personas murieron. ¿Por qué? Porque hay ángeles también de destrucción poderosa. Entonces, esa interacción con el mundo espiritual y el mundo físico nos muestra una realidad que el hombre ignora. Wow. El hombre es la energía más poderosa que ha creado desde el punto de vista humano en la bomba atómica. Y hay un ángel que destruye más que una bomba atómica de la que destruyó Nagasaki y Hiroshima. Dios mío. Entonces, cuando tú entras a ese mundo, tú vas a entender que hay cosas que tú no conoces, pero que son poderosas. Dios. Otros ángeles que se han aparecido para advertir, por ejemplo, a José, Sí. para que se vaya a Egipto. Jesús no se formó en Israel. No. Jesús se formó en Egipto sus primeros 6, 7 años aproximadamente. Así es. Pero eso era profético, porque de Egipto llamé a mi hijo. Mm. Pero no solamente fue a Israel cuando lo libertó, también a Jesús. Así Tenía es. una doble connotación porque la profecía tiene que cumplirse y no puede dejar lugar a dudas. Wow. Entonces, cuando tú entiendes el mundo espiritual y tú entiendes la otra dimensión y esas dimensiones espirituales, tú no vas a ver las cosas humanamente. Wow. Por eso tú no vas a ver al hombre, tú vas a ver los espíritus y vas a entender que en lo que dice en Efesios 6 es que nuestra lucha es en otras regiones celestiales, con espíritus, con demonios. Lo que dice Daniel capítulo 10, cuando se detiene la información que viene a Daniel por la oración, que tiene que venir un arcángel que tenía poder para vencer un principado. Entonces Así es. esos niveles de revelación te van dando a entender cómo funciona el mundo espiritual, las cosas que están sucediendo paralelamente a la realidad que vivimos, que esta realidad es creada muchas veces por mentira, por lo tanto la verdad muchas veces es ignorada hasta que la conocemos a través de la palabra. Así es. Y cuando tú conoces la verdad, entonces tú entras a otra dimensión, Dios mío. que es la dimensión de la libertad, de la verdadera libertad, no del libre albedrío que se ha inventado la gente. Entonces, cuando tú entras al mundo espiritual, es cuando tú vives en el espíritu. Y vivir en el espíritu es recibir a Cristo, es recibir la palabra, es confesar, es arrepentirse del pecado. A partir de ahí la consagración te lleva a tener una llenura espiritual, por lo tanto te lleva a tener conexión constante con el mundo espiritual. Así es. La constancia de la conexión con el mundo espiritual tiene que ver con la llenura. Wow. La gente que vive desconectado de Dios, que a veces está bien, a veces no, tiene doble ánimo, un día quiere ir a la iglesia, un día no quiere ir, un día ora, un día no ora, un día ayuna y entiende que no tiene una responsabilidad con Dios y no la asume, no puede conocer el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual tiene una interacción con nosotros en la medida que nosotros nos mantenemos viviendo en el espíritu y en esa consagración. Por ahí hay mucha gente inventándose cosas por el desconocimiento del mundo espiritual que tienen, Wow. que no tienen una relación con el mundo espiritual, ellos tienen una relación con los views, con los likes, Dios mío. y se inventan cosas que uno a veces... Que no existen. Wow, yo veía una entrevista de un joven que no es cristiano, que lo entrevistaba un cristiano y él decía, es que eso no puede ser. Tú no me puedes decir a mí que los muñequitos de Marvel son una dimensión de demonios. Dios mío. El demonio de Batman, el demonio... Pero la gente quiere inventarse cosas. Sí. Tú puedes decir que subliminalmente se está vendiendo algo que puede ser que sea nocivo para la gente, pero no que en todas las cosas hay un demonio. Exactamente. Porque hay demonios que habitan cuerpos, hay demonios que tienen sus propios cuerpos. Los muñequitos, las novelas, las películas pueden traer un mensaje, Sí. pueden inducir, persuadir, influir en la gente, Sí. subliminalmente incluso. Pero ya el carácter del mundo espiritual es otra cosa, no es simplemente unos muñequitos, unos dibujos animados. Dios mío. Eso está profundo, pastor. Y ya que usted habló de eso, realmente siempre en las películas y esas cosas, siempre de alguna manera hay una influencia subliminal donde el enemigo, y se muestra siempre algo que tiene que ver con el mundo espiritual, el reflejo del mundo espiritual, se muestra a través de ciertas cosas. Y yo he escuchado muchos testimonios, pastor, de gente que dicen que no existen 3 cielos, que hay más de 3 cielos. Bueno, yo comparto una opinión, yo no sé cuál es la suya, pero yo comparto una opinión y la opinión mía es la bíblica, porque yo no tengo una opinión. En cuanto a la verdad, y cuando uno va a hablar de términos de cosas espirituales, el punto de partida es la Biblia. Yo no me veo creyendo algo que la Biblia al menos no revele algo acerca de eso.
He escuchado personas que dicen que hay 7 cielos, que hay 8, que hay 15 cielos. A la luz de la palabra, pastor, y de su entendimiento, ¿cuántos cielos existen? O no es cielo, porque Salomón expresa algo según su entendimiento en el momento que lo digo. Pero cuando en lo que estamos hablando aquí durante todo el programa, no es que hay 3 ni 7 cielos, estamos hablando de dimensiones en el mundo espiritual, dimensiones. Porque la gente dice, no, 7 cielos, 8 cielos, 3. Y yo creo que más que cielos, estamos hablando de dimensiones. Sí, ¿Cuántos cielos existen? Lo que habría que preguntarle a alguna persona es ¿qué es un cielo? Wow. Porque la gente entiende por cielo el firmamento que puede alcanzar a ver, que se crea por Lo azul que se ve. Se crea por la luz y por el reflejo, pero también por la capacidad de alcance de la vista que nosotros tenemos, de unos 750 nanómetros que alcanzamos, pero más allá de esa luz que vemos, de ese firmamento, hay otra realidad. Wow. Que cuando se atraviesa, entonces es oscura, no es ni siquiera azul. Wow. Y cambia la condición. Entonces, eso es falta de entendimiento a veces cuando la gente quiere especular. En Génesis, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exacto. O sea, habla de que hay varios cielos. El apóstol Pablo dice que subió al tercer cielo. Sí. Entonces me está diciendo que no solamente hay uno, hay 2, hay 3. La Biblia habla de los aires, de regiones celestes. La Biblia habla de lugares donde están espíritus intermedios que están antes de otras dimensiones. Sí. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible y que los cielos de los cielos, dice la Biblia, No lo pueden contener. no lo pueden contener. Así Los es. cielos de los cielos. O sea, hay más cielos de lo que nosotros conocemos, Sí. pero eso entra en el punto de multidimensionalidad. Así es. O sea, cada cielo es una dimensión. Wow. Así que se puede explicar. O sea, es un lugar, espacio donde habitan seres espirituales, donde se dan ciertas condiciones del gobierno espiritual de Dios. Entonces, eso es lo que hay que entender. Wow. Dios no habita en el tercer cielo. Dios no habita en los cielos de los cielos, en esas dimensiones. Esas dimensiones están creadas para otros seres Así es. que Dios le ha permitido su habitación, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Exacto. Dios abre espacio donde no hay. Y eso es Exacto. lo que la gente no entiende. El espacio lo crea Dios, no es el tiempo. El Wow. tiempo está dentro del espacio que Dios creó por los acontecimientos que se dan a través de la orden del diseñador que la palabra establece para que las cosas sean o no sean. Así es. Entonces eso es un asunto de entender el poder y la dimensión en la que Dios opera. Wow. Entonces hay múltiples dimensiones. Eso es lo que significa cielos, dimensión. Expansión es dimensión también. Sí. Entonces las expansiones de los cielos son las dimensiones que Dios creó. Ahora, hay dimensiones físicas que están regidas por leyes, pero hay dimensiones espirituales donde incluso las leyes que nosotros tenemos aquí no funcionan allí. Exactamente. Incluso en la misma física hay dimensiones donde las leyes clásicas que tenemos aquí de gravedad, termodinámica, la fuerza de la gravitacional y todas esas cosas que la ciencia ya ha descubierto y que es verdadero, no se aplican en esas dimensiones. Dios mío. Y ahí es que viene la locura para la ciencia y para cualquier persona que piense, porque entonces se establece el entendimiento de que hay múltiples universos, de ahí viene el metaverso o El multiverso. el multiverso, porque la gente lo ha conceptualizado a nivel científico y dice, no, pero tiene que haber otros universos. Y lo que ha llevado a la ciencia a creer esto es porque hay más dimensiones. Desde el punto de vista de la ciencia hay de 11 a 26 dimensiones Wow. a nivel de la ciencia, que es lo que humanamente se puede entender por los estudios que el hombre hace, pero a nivel bíblico también hay múltiples dimensiones. Nosotros Sí. hemos mencionado más de 10 Sí. hablando. Entonces, hay muchas dimensiones. Los Ahora, agujeros de gusano y eso que hablan. sí, eso es un postulado de Stephen Hawking, que ya murió un ateo y Sí. que hablaba también del tiempo y de cómo viajar en el tiempo a través de los agujeros negros y eso, que son teorías matemáticamente comprobables, pero experimentalmente imposibles de comprobar. Dios o sea, mío. en los papeles, en los números, los cálculos están correctos. Se puede. Pero cuando tú hablas de que una persona vaya a un agujero negro es imposible, porque nada regresa de ese agujero, todo se lo trae, incluyendo la luz, no puede escapar y la gravedad no existe allí y el tiempo tampoco. Y entonces, ¿cómo tú puedes volver aquí a decir, mira, yo viajé en el tiempo? Eso es imposible, Dios mío. porque uno viaja a través de la eternidad. La Biblia enseña que nosotros estamos viajando, Sí. que nosotros estamos aquí de paso, Ujú. que somos extranjeros. Eso es lo que el Señor dice. Así es. Estamos de paso, es un trayecto, Así es es. un viaje. Pero eso hay que entenderlo en la dimensión de Dios. La gente no entiende esa parte. Wow. Entonces la palabra está viajando desde que salió, cuando creó el universo. Está caminando. Y ese viaje de la palabra tiene un regreso a Dios. Así es. Entonces en ese regreso a Dios no regresa vacía,
sino que viene como la lluvia, germina, da fruto y lleva a Dios lo que Dios le estableció. El resultado. El resultado. Exacto. Que somos nosotros ya perfeccionados. Wow. Eso tiene una profundidad y una explicación bíblica. Dios mío. Entonces eso es lo que Cristo hace. Cristo sale de Dios, regresa a Dios, cumple con el propósito y todo se terminó. Así es. Ahora nosotros lo estamos experimentando en un tiempo que Dios nos ha permitido a nosotros experimentar, pero en la eternidad de Dios, Dios no tiene que esperar ni que las cosas sucedan. Dios no tiene pasado. Wow. La eternidad no tiene pasado. La eternidad no tiene futuro. Así es. Entonces, en Dios todo sucedió. Por eso se habla de un presente eterno, de que las cosas suceden en un solo instante. Pero eso es viéndolo desde esa dimensión. Wow. En esta dimensión, ay, que estamos poniéndonos viejos, que tenemos ahorita que trabajar, que comer. Tenemos un cronómetro creado por nosotros para medir la magnitud de física. Pero las magnitudes físicas son las que dan origen al tiempo. ¿Cómo surgen? ¿Qué impulsa esas magnitudes? ¿Qué hace que el sol salga o se ponga? ¿Que la Tierra esté en movimiento? ¿Qué hace que el universo esté en expansión? O sea, es más profundo ir a conocer estas cosas que quedarse simplemente en lo que nosotros podemos percibir. Wow. Porque el mundo espiritual no es simplemente de percepción. Wow. Asombroso, pastor. Quisiera hacerle muchas más preguntas, pero el tiempo, como siempre, usted sabe que traiciona a uno, es algo increíble. Como el tiempo se va. Y el tema está súper poderoso, pero súper interesante. Para mí, estoy muy feliz de poder compartir esta palabra y de escuchar un tema como este. Y de que mi mente y de la mente de los oyentes, los que están viendo el video, se puede expandir. Porque la mente está sujeta y el hombre está sujeto a vanidad porque el mismo Dios lo sujetó a vanidad. O sea, la tierra está sujeta por una palabra a vanidad, o sea, a ser pasajera, porque Dios la sujetó así. Al principio, en el diseño original, no era la idea, pero después que se introduce el pecado y toda aquella idea, entonces Dios tiene que trazar límites y parámetros, pero hay algo en el hombre que no envejecerá y es el alma. El alma es la que se presentará ante Dios, dará cuenta a Dios y todo lo demás. Por eso, manténgase conectado a este contenido. Hemos llegado al final, creo que será una bendición poder compartir esto con alguien. Comparte a la gente dimensiones del mundo espiritual. El mundo espiritual desde la óptica de Dios, un tema muy, pero muy especial que quizás le hagamos otra parte en algún otro momento. Quiero que Dios te bendiga y te guarde. Suscríbete al canal, dale me gusta, activa la campanita y serás bendecido. Pastor Almanzar, despídase de esta audiencia hermosa. Gracias por estar ahí. Como siempre le digo, pueden seguirnos como Pastor Víctor Almanzar y en Instagram como Víctor Almani. Siempre estamos aquí a la disposición de usted, esperando que Dios siga bendiciendo cada vida. Amén. Fue una bendición. Dios me le bendiga, me le guarde. Nos vemos en la próxima. Suscríbase, dele like y hasta la próxima. Dios te bendiga.